Bueno, entonces seguimos hablando del tema del bautismo y esta noche vamos a hablar del bautismo para el perdón de los pecados. Y los voy a ir invitando a buscar Hechos capítulo 2, versículo 38. Como les dije, cuando iniciamos a hablar sobre el tema del bautismo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, Entonces, miren, como les dije, cuando iniciamos a hablar del tema del bautismo, todo el tema lo vamos a ver desde la versión de la Biblia, Reina Valera. La aclaración que siempre hago, la Reina Valera no es una versión de la Biblia católica, es una versión, la más usada, de la Biblia protestante. Entonces yo la utilizo para mostrarles a nuestros hermanos no católicos que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en algunos textos que vamos a leer del Antiguo Testamento, en todos los temas que nosotros vemos, vamos a mencionar el nombre de Jehová. Y para nosotros el nombre de Jehová no es el nombre correcto de Dios, ¿sí? Entonces, para que la gente cuando escuche eso no piense que es que somos un grupo protestante, una secta, alguna cosa, sino que sepan que lo que pasa es que estamos usando la versión de la Biblia que más manejan ellos. Y la intención siempre va a ser la misma, mostrarles a ellos que lo que nosotros creemos y enseñamos lo pueden encontrar también en sus Biblias. Entonces, hecha la aclaración, dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, en todo este discurso de Pentecostés, después de Pentecostés, ¿sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Si una persona se convierte al Señor Jesús y esa persona se bautiza, a esa persona le quedan perdonados ¿qué? Todos los pecados que tenía hasta ese momento que se bautiza. Nosotros a veces no salimos de nuestro entorno, pero por ejemplo, si uno se va a evangelizar a la India, ellos tienen cantidad de dioses. O sea que uno de los pecados más comunes que cometen es ¿qué? La idolatría, tener cantidad de dioses. Si una persona de esas se convierte al Señor Jesús, abandona pues obviamente primero habrá que darle una muy buena catequesis, abandona sus ídolos y se bautiza, entonces todos los pecados, el de idolatría y todos los que tenga contra los mandamientos de Dios, le quedan perdonados. Hasta ese momento queda completamente limpio. Entonces, basados en este texto, y también lo va a mencionar el apóstol Pablo, pero yo me voy a centrar en este texto, algunos hermanos no católicos dicen que como el bautismo es para perdón de los pecados, que entonces no hay necesidad de bautizar a los niños, porque los niños no tienen pecados propios. Y si los niños no tienen pecados propios, pues, entonces ¿para qué los bautizamos? Si el bautismo es para perdón de pecados. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con ellos en que el bautismo es para perdón de pecados. No podemos negar algo que está tan claro. Pero hay una diferencia entre nosotros y ellos. Entonces, prácticamente de que el bautismo es para perdón de pecados ya queda claro. Una persona que se bautiza queda completamente perdonados todos sus pecados, los que haya cometido hasta el momento que se bautiza. Pero sí tenemos que resolver porque para nosotros los católicos, a pesar de que los niños no tengan pecados propios, nosotros creemos en algo que se llama el pecado original. Entonces, en nosotros, en los niños, cuando los bautizamos a los niños pequeñitos, nosotros decimos que a ese niño el pecado que se le perdona es el pecado original. Yo quiero esta noche ayudarles a ustedes a que entendamos de una vez por todas qué es el pecado original. Porque el problema para nuestros hermanos no católicos, pero créanme que casi para todos los católicos, es que no sabemos qué es el pecado original. Y como no sabemos, entonces no entendemos eso y nos ponemos a decir un montón de ridiculeces que no tienen nada que ver. Y la gente termina confundida y entonces muchas veces nosotros mismos nos prestamos para que se confundan. Entonces, voy a hacer un cuadrito que me va a ayudar a que ustedes y yo entendamos qué es el pecado original, en el cual el bautismo para el perdón de pecados, a los niños se les perdona el pecado original. Miren, vamos a tener en cuenta lo siguiente, miren.
Entonces, vamos a hacer un cuadro donde vamos a mirar a Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva antes del pecado. Y aquí a este ladito vamos a mirar a Adán y Eva, pero ya después del pecado. Entonces, las Sagradas Escrituras son muy claras. Ustedes leen todo ese relato de la creación, dice la Biblia que Dios todo lo creó bueno. Cuando crea al hombre dice que lo creó muy bueno. Y el hombre vivía en el paraíso, en jardín de Edén, con una relación maravillosa con Dios, donde Dios pasaba por el medio de ellos, en fin, dialogaba con el Señor con ellos y ellos no sentían ningún miedo, ningún temor, estaban desnudos, no pasaba nada, ¿sí? Aunque no pensemos, cuando hablamos de desnudo, muchas veces nosotros pensamos es en la desnudez del cuerpo y eso hay que mirarlo de otra manera, ¿sí? Pero quiero que entendamos primero que todo, que cuando ellos fueron creados, ellos vivían en un paraíso, todo era hermoso, tenían una relación maravillosa con Dios. Entonces, si miramos a Adán y Eva antes del pecado, entonces no existía, por ejemplo, el dolor. No existía, por ejemplo, la angustia, no existía, por ejemplo, el miedo a Dios, no existía, por ejemplo, la enfermedad. Vamos a poner algunas para que no nos dé el espacio. Y de una manera especial hay algo que no existía y era ¿qué? ¿El pecado? No. La muerte. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes se graban este cuadrito, ustedes van a entender muy bien qué es el pecado original y cuando alguien necesite saber esto, ustedes se lo van a saber explicar con mucha claridad. Adán y Eva, cuando fueron creados por Dios, ¿y qué era lo que no existía? Ni el dolor, ni la angustia, ni la enfermedad, ni la muerte. Esto hacía que ellos estuvieran en algo que va a ser fundamental. ¿Que ellos estuvieran en qué? Gracia de Dios. Esta palabra es fundamental para que entendamos esto. Ahora miremos todo lo contrario. Cuando ellos pecan, es decir, después del pecado, entonces ya ahí sí entra ¿qué? Desnudez. Entran muchas cosas, pero vamos a poner las mismas que tengo acá. El dolor, la enfermedad, y al final de todas esas que ustedes van a ver y que pueden encontrar, ¿cuál? La muerte. La muerte. Y aquí va a pasar algo muy interesante, y es que ellos van a perder ¿qué? La gracia. La gracia. Entonces, aquí están en gracia y aquí están fuera de la gracia. Aquí en gracia no existe nada de esto y aquí fuera de la gracia. Entonces, préstenme atención a lo siguiente. El problema, vuelvo y repito, de muchos de nosotros es que no sabemos qué es el pecado original. Todo se nos enseñó, lastimosamente, lo digo así, que el pecado original era una manchita con el que el niño nacía. Y alguna vez me dijeron a mí cuando niño que si usted ponía al niño contra la luz, había una manchita en él. Y créanme que, o sea, para mí, yo lamento mucho que alguna vez se haya dicho eso. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo lamento mucho que se haya dicho eso. Porque nos quedamos con esa imagen de que el pecado original es algo con lo que el niño nace. Y adivinen que el pecado original es algo con lo que el niño no nace. Ustedes deben estar confundidos, ¿cierto? ¿Cómo que es algo con lo que el niño no nace? Ojo, el pecado original no es que el niño nazca con algo. El pecado original es que el niño nace sin algo que le hace falta, algo que le pertenecía. Y eso que al niño le pertenecía y con lo que ya no nace es ¿qué? La gracia. Entonces,
Vuelvo y repito, el pecado original no es que el niño nazca con algo. El pecado original es que el niño nace sin algo que le pertenecía originalmente cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y eso con lo que el niño nace, no nace, ¿qué es? Entonces nace ¿qué? Fuera de la gracia. Eso es lo que se llama pecado original. ¿Me hago entender? Por eso si ustedes y yo vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 399, dice de la siguiente manera, presten atención, que por el pecado de Adán y Eva, ellos pierden la gracia de la santidad original. Entonces, hablando de ese tema, dice el Catecismo, que por el pecado de Adán y Eva, ellos pierden la gracia de la santidad original, ¿sí? Es decir, del origen con el que Dios los había creado. Eso está en el Catecismo en el numeral 399. Por tanto, el bautismo para perdón de pecados en los niños recién nacidos, ¿qué les devuelve? La gracia. Y entonces ese es el pecado que en el caso de los niños se les perdona. Pero vuelvo y repito, si una persona adulta, si me voy a la India o al África a evangelizar a un adulto y ese adulto conoce al Señor y se bautiza adulto, pues ¿qué recibe? La gracia. Por eso se le perdonan todos los pecados que haya tenido. Pero en el caso de nosotros los creyentes, cogemos a nuestros niños y los bautizamos ¿para que qué? Para que también queden en completa gracia. Fíjense que eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo, hombre, tienes que nacer de nuevo. Por eso el bautismo es un nuevo nacimiento. Se estaba fuera de la gracia y se nace para la gracia. Y me encanta esto, porque con esto Dios le devuelve al bautizado la misma gracia que le dio a ellos cuando los creó y que nosotros perdimos simplemente por el pecado de ellos. Esto lo va a repetir también el apóstol Pablo si ustedes van a Colosenses 2:11. Mire cómo lo dice acá. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo Jesús. Escuchen esto. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos, ¿y a qué? Y a nosotros que estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Entonces, con el bautismo, ¿qué hace? ¿Se nos perdonan qué? Todos nuestros delitos. Sí, mire lo que sigue. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. ¿Cuál era el cargo que había contra nosotros? ¿Cuál era? Que habíamos nacido fuera de la gracia. Y entonces en el bautismo el Señor ¿qué nos devuelve? La gracia. Y entonces ahí es donde se cancela esa cláusula. Por eso hay una relación también entre bautismo y cruz. Hay una relación entre bautismo y cruz, porque lo que nos devuelve el Señor a nosotros, a todos en la cruz, cuando nos bautizamos se hace como se dice, efectivo, se hace realidad. Bueno, no sé, ahí sí se cumple. Entonces, de todo lo que yo les he mostrado, me hace falta una cosa muy importante, y es comprobarles a ustedes que un niño de verdad nace fuera de la gracia y que eso es el pecado original. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a hacer una pregunta. Un bebé recién nacido, es más, lo podemos llevar mucho más allá, un bebé en el vientre de la mamá, ¿le puede dar una enfermedad como cáncer, como SIDA o cualquiera? ¿Sí le puede dar? Sí. Les pregunto, ¿y entonces el niño cuándo pecó? ¿Cuándo pecó el niño? Porque si miramos este cuadro antes del pecado, esto no existía. Esto existe después del pecado. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ya un niño se puede enfermar inclusive en el vientre de la mamá, que alguien me diga cuándo pecó el niño. Entonces el niño
no pecó, pero aún así le puede pasar esto, porque nació ¿qué? Sí, gracias. Fuera de la gracia. Otra pregunta. A un niño recién nacido o en el vientre de la mamá, ¿le puede pasar la consecuencia última del pecado, que es la muerte? Sí. ¿Un niño se puede morir en el vientre de su mamá? Les vuelvo a preguntar, ¿cuándo pecó? ¿Cierto que el niño no ha pecado? Y si no ha pecado, ¿por qué le pasa esto? Si esto no le debiera de pasar estando en gracia. Porque está fuera de la Porque nace ¿qué? fuera de la Fuera de la gracia. Eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Que el niño nace ¿qué? Fuera de la gracia. Eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura en el Salmo 51:5. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 51:5. Aquí en maldad he sido formado. ¿Cómo? En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Fíjense qué interesante. ¿Cuándo se consigue un hijo? Cuando se une un óvulo con un espermatozoide. Y él dice, desde ahí, en pecado ya me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro de que todos los que nacieron después del pecado de Adán y Eva, ¿cómo nacieron? Fuera de la gracia. Lo mismo va a decir Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un solo hombre, ¿quién fue? Adán. Así como por la desobediencia de un solo hombre, es decir, Adán. Todos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes? Todos. Por la desobediencia, por el pecado de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Y sigue diciendo, así también por la obediencia de uno solo, ¿a quién se refiere? A Jesús. Así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. En otras palabras, lo que perdimos por Adán y Eva, ¿lo recuperamos por quién? Por Jesús. Por Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace efectivo en nuestra vida? Él muriendo. En el bautismo. ¿Que nos devuelve qué? La gracia. ¿Claro eso? Esta es una de las razones por las que nosotros bautizamos a los niños. Porque se le perdona el pecado original, es decir, se le devuelve la gracia, que es un pecado contraído, no cometido. El pecado original no es un pecado cometido. El pecado original es un pecado contraído, que es una cosa muy diferente. Entonces, ya tenemos claro con los textos que hemos leído que el pecado original es aquel con el que nacemos todos los hombres después de ¿quién? De Adán y de Eva, después del pecado de Adán y de Eva, que es un pecado contraído, no cometido. Entonces ahí está claro el bautismo para el perdón de los pecados.